primer lugar, queremos darle la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan hoy día, a nuestro público, que no solamente nos acompaña desde Chile, ¿cierto? Desde Santiago de Chile, sino que también desde distintas ciudades y desde distintos países. Y en esta ocasión queremos darle la bienvenida en primer lugar a nuestro profesor, ¿cierto? Y conferencista de hoy, el arquitecto Danilo Martich. Hola Danilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Hola a todos. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la conferencia titulada Nota P, Paisajes en Proceso, que dictará nuestro profesor y arquitecto paisajista Danilo Martich. Danilo es arquitecto UC y Master of Landscape Architecture de la Universidad de Pensilvania, la Escuela de Diseño de la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo Faculty Medal en Landscape Architecture, el Landscape Architecture Prize in Theory and Criticism y el ASLA Certificate of Merit Award. Ha colaborado con el arquitecto Deodoro Fernández, con quien obtuvo el primer lugar en los concursos Parque Las Américas en 1999, el nuevo edificio para el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2001, el Parque Isla Cautín en Temuco en 2011 y el Parque Metropolitano Cerros de Chena en 2016. Han desarrollado también el proyecto de remodelación de la Quinta Normal entre los años 2009 y 2011 y el Parque de la Ciudadanía, un concurso público desarrollado el año 2012, entre otros muchos proyectos también. En el ámbito internacional, fue landscape designer en The All-In Studio en Filadelfia entre el 2003 y el 2005 y diseñador paisajista asociado a James Corner Field Operation entre los años 2005 y 2008. En 2015 se adjudicó también el primer premio en el concurso internacional Nueva Alameda Providencia junto a Lion Bosch Arquitectos, con quienes colabora también en la actualidad. Y es profesor de nuestro magíster en Arquitectura del Paisaje y también en el pregrado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Muy bien, Danilo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Y nuestras pantallas en fondo ya están a tu disposición. Gracias, Osvaldo. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que están acá. Mira, llegó la Ale también. Ale, tú ya has visto esto como 8 veces. Igual está bueno verlo de nuevo. Porque, claro, Osvaldo me propuso hablar precisamente de lo que decía la ficha y del proceso, como del proceso proyectual, una cosa como tan vaga como complicada, y en ese sentido uno hace lo que sabe hacer nomás. Me pareció una buena oportunidad de revisar algunas cosas que ya he mostrado, cosas que ya ha mostrado Arturo, mi socio Teo, con quien hemos trabajado antes. Por lo tanto, lo más probable es que todos ustedes que han venido a estas charlas, que han sido alumnos míos, que son parte de la escuela, qué sé yo, se vayan a repetir algunas cosas y bueno, ojalá pueda mostrarlas desde otra perspectiva. A ver, ¿se ve esto? Se ve muy bien. Ya. Aaron Betsky sostiene que aprendemos conociendo el terreno en que vivimos y construimos trazando ese terreno. La arquitectura de cualquier tipo, de paisaje, edificio, sería entonces una forma de hacer consciente cómo nos situamos en ese terreno y cómo hacemos nuestros propios espacios. En ese sentido, y acá viene la parte del programa de los talleres, la arquitectura del paisaje puede entenderse como el conocimiento que le permite a uno, en una serie de operaciones, inspeccionar, medir y proyectar construcciones de terreno con especial consideración respecto a la especificidad de lugar y tiempo, la contemporánea. A través del proceso de encontrar y fundar este terreno, lo que en sí mismo es un proceso activo, uno construye el mundo que media efectivamente entre cuestiones sociales, espaciales y la vida del mundo natural a través de operaciones como, bueno, todo lo que hacemos en la práctica profesional, trabajo en terreno, análisis de sitio, levantamientos, cartografía, representación, visualización, desarrollo de proyectos a través de escalas, etc.
Una aproximación crítica hacia el diseño proyectual, entonces, implica siempre el despliegue de una serie de temas instrumentales o fundamentales relativos a la arquitectura del paisaje. Primero es la topografía. La construcción es una actividad clave y está ejemplificada en la raíz de la palabra topografía, que se refiere a un terreno que no es dado sino construido. Topo se refiere al lugar, grafo se refiere a escribir, por lo tanto topografía denota el lugar inscrito o el territorio construido. Los lugares, sin importar cuán naturales parezcan ser, son constructos sociales, son artefactos, son ideas, son el producto siempre de una proyección o de una invención. Otro tema fundamental, instrumental, es el dibujo, la proyección, que es lo que está ilustrando este cuadro de Simple, que es la invención del arte, ¿cierto? Del dibujo. Referida a la organización espacial y de procesos, de nuevo, a través de distintas escalas. La traducción o interpretación de un lugar físico a un levantamiento y su dibujo o mapa es un proceso de proyección de sitio a papel. Y la traducción de dibujos de un diseño a obra construida es un proceso de proyección de dibujo a construcción. Perdón, Por lo Danilo, tanto, que te interrumpa. Creo que hay un problema con la imagen porque se nos quedó en negro la pantalla con una línea blanca ahí, desde la imagen anterior. ¿no se ve? ¿Me salgo? ¿Vuelvo a entrar? ¿Hagamos eso? Veamos esa posibilidad. Sí, pensé que era mi conexión, pero al parecer hay un problema en la imagen. ¿Se ve? Ahí vemos bien, sí. Una pintura. Ahí está, ahí se ve. Entonces, a lo que iba, es que podemos decir que un sitio es a la vez leído o interpretado, siempre, y escrito o inscrito. Por lo tanto, la proyección puede entenderse mejor como un medio de transmisión de ideas, de imágenes, de objetos, de programas o de lo que sea, el proyecto. Otra operación es el tiempo, ¿verdad? No una operación, sino otro tema. Mientras la arquitectura del paisaje puede entenderse comúnmente como un arte del espacio, la proyección de espacios, esto es, y más significativamente, un arte del tiempo. Se trata de la proyección de duraciones o de procesos. En un sentido, un proyecto de diseño de paisaje nunca está realmente terminado o completo, siempre es provisional, una etapa en una sucesión de varios estados. Esa es la gran diferencia, si uno quiere, con la arquitectura propiamente tal. Y finalmente la invención, la creación. Aprender diseño del paisaje implica un constante hacer cosas, dibujar, modelar, fotografiar, caminar, escribir, etc. Toda esta actividad es necesaria para la producción del conocimiento y es de hecho fundamental para la construcción de nuevos mundos. Porque los mundos e ideas no vienen de la nada, no son naturales ni preexistentes. Son hechos engendrados a través de la actividad y determinación de cada uno de nosotros. Es la actividad de realizar un trabajo, más que el asumir preexistencias, lo que ayuda a producir creatividad y conocimiento y por lo tanto mundos nuevos, que es lo que tratamos de hacer nosotros. Entonces, como cualquier texto, la arquitectura del paisaje es conceptual, pero al mismo tiempo instrumental y activo, y como tal se vuelve tema de manejo o cultivo, pero sobre todo de diseño, por lo que forma y construcción se vuelven entonces conceptos y actividades fundamentales, claro. La pregunta entonces es cómo se entiende la forma en un proyecto de paisaje. Por ejemplo, para Louis Sullivan, el arquitecto, ¿cierto?, de Chicago, la forma siempre sigue la función. Para el biólogo Darcy Wentworth, la forma sigue a las fuerzas. Para el paisajista James Rose, la forma sigue a las plantas, a la vegetación. Mientras que para el diseño de paisaje relativamente contemporáneo, ¿cierto?, la forma sigue a la performance, al comportamiento, ¿cierto?, de un territorio.
Stan Allen hace un tiempo le da una vuelta al asunto de la forma al observar que el paisaje ha sido tradicionalmente definido como el arte de organizar superficies horizontales. Pero la superficie en el paisaje es más particular que las superficies abstractas que existen en el diseño arquitectónico. De hecho, sería un poco engañoso hablar de superficie propiamente tal en paisaje. Si bien la materia del paisaje se extiende en la dimensión horizontal, fundamentalmente, los paisajes nunca son estrictamente una pura superficie bidimensional. La ecología natural de una pradera, de un campo, de un bosque, muestra una extensión horizontal en la macroescala, pero en la microescala forman un tapete, una alfombra, una sección compacta y sumamente diferenciada, que es fundamental para el trabajo que la dicha pradera o bosque realizan. Procesamiento de luz solar, aire o agua, enriquecimiento, protección del suelo a través del crecimiento mismo y descomposición de la materia orgánica, etc. La ambigüedad entre la superficie y el espacio, entre las dos dimensiones y las tres dimensiones, y el intento por darle forma, aparece entonces como una constante en los siguientes proyectos que les quiero mostrar. Como señala Alejandro Saera Polo, la superficie ya no es entonces solo el soporte de una intervención de tipo espacial, sino también su determinante. La manipulación de la superficie del suelo se convierte en otra constante, transformando a este elemento, al suelo, en un campo activo, complejo y cambiante. Volviendo a Saera Polo, estos nuevos suelos que uno produce se caracterizarían por, una parte, ser una construcción artificial y no un espacio natural desde el punto de vista físico ni cultural. Se caracterizan también por no ser abstractos, ni neutros, ni homogéneos, sino concretos y diferenciados. Es decir, dice, no son figuras ni fondos, sino sistemas operativos en los cuales uno trabaja. Finalmente, no tienen o no tendrían un marco determinado, sino un ámbito diferenciado y afectado por procesos externos, y por lo tanto serían inseparables de la intervención o del proyecto, la intervención que uno ejecuta sobre el territorio. El trabajo sobre el suelo se entiende acá en síntesis desde la reestructuración o reconfiguración de las superficies horizontales, en un proceso de constante ida y vuelta, como manifestaciones formales de una geografía absolutamente artificial, siempre, pero no muy distante, esto lo dice Manuel Gausa, no muy distante o no muy distinta a pesar de la artificialidad, ¿cierto?, de aquella superficie a partir de la cual se origina. Se busca que el relieve, en general, en estos trabajos, conforme así una nueva estampa, como una marca, una huella sobre el sitio, dando inicio a un nuevo paisaje en el que forma, movimientos y flujos terminan por articularse. Eso entonces es lo que quiero irles mostrando a través de esta serie de imágenes, fundamentalmente. El foco en estos 4 temas relativos a la arquitectura del paisaje, con un foco en topografía, suelos, digamos, por así decirlo, y el último punto, que es el de la actividad incesante, por así llamarla, representada a través de esta búsqueda, de estos papeles amarillos que se van poniendo uno sobre el otro, sobre el otro y sobre el otro, de manera de ir produciendo, ¿cierto?, esta nueva superficie. Van a ver ustedes que en todos ellos, en este caso, estamos viendo los primeros dibujos del proyecto del Parque Cerros de Chena, ¿cierto?, siempre tienen debajo curvas de nivel, tienen anotaciones de números, de elevaciones puntuales, etcétera, de manera de poder ir siempre trabajando con un grado, en mi caso por lo menos, a mí no me salen
súper malos como los croquis, pero el trabajo con escalímetro, con medida y con todo lo que se ve acá, con un cierto grado de precisión, ¿cierto? A mí por lo menos me resulta, creo, no sé, otros podrán decir que no, pero me resulta más fácil, ¿cierto? De manera de tener esa precisión por la que aboga Anita Bergsleite, por ejemplo, en sus últimos textos, en el sentido de, claro, darle cabida a los procesos y a toda esa cosa, pero obviamente diseñando los espacios o los lugares para que dichos procesos o dichas ocurrencias sucedan. Y en este caso, lo que ustedes han visto es una secuencia desde los primeros bosquejos en planta para el proyecto del Chena, hasta llegar acá a un grado de precisión respecto a la topografía y a una serie de elementos que había que salvar, ¿cierto? Que empiezan a hacer que la propuesta inicial se vaya deformando hasta llegar a esto, que es el plano, para mi gusto, el plano más importante de los cientos de planos que entregamos al gobierno regional metropolitano para que iniciaran la construcción de este proyecto. Este plano tiene todo, o sea, si se construye solo esto, sin pensar incluso en materiales o en material vegetal, de acá a una serie, a unos pocos años más, esto podría ser perfectamente un parque exitoso, a mi juicio, por lo menos. Así es como lo entiendo. Y el resto es, bueno, ya es trabajo sobre trabajo para facilitar la transmisión, ¿cierto?, de algunas ideas. Y esto es como esperamos que se llegue a ver algún día. Hay dentro de la incompletitud de los proyectos a los que hacíamos referencia al principio, no solo se trata de incompletitud en términos de que no se han construido, hay algunos que están incompletos incluso como anteproyectos, como es el caso de una colaboración que me pidieron para un concurso que hubo hace poco en un museo en el Parque Bicentenario, que me pareció interesante para volver a trabajar en este parque después de, no sé, pues como 20 años. Y el proyecto ahora se trataba de ubicar un museo, no sé si es el Cursor, pero en el extremo sur del parque, que está acá a la izquierda abajo, ¿cierto? Esta elipse que está acá, como por este sector, donde nosotros originalmente, este dibujo es del lo pinté yo, no teníamos una especie de anfiteatro a la y originalmente, ¿cierto?, este borde sur-poniente del parque se lo hizo como un borde de taludes con pendientes muy suaves, entre el 5 y el 10%, o sea, casi imperceptible, siguiendo la sinuosidad de la costanera sur y generando al interior del parque áreas de distinto carácter, a partir de nuevo de la manipulación de la topografía. De hecho, saben, este proyecto exclusivamente una gran excavación. Originalmente, la costanera, de este lado estaba como una pendiente muy suave hasta llegar al río. La idea del río fue excavar este lado y rellenar al lado del río de manera de generar esta especie de valle artificial. Pero esta es la topografía con la que uno se encuentra efectivamente, que mucho no tiene que ver con la topografía que habíamos proyectado. Entonces, en este proyecto la idea que yo le propuse a los arquitectos era modificar la topografía del parque para negociar de manera adecuada la inserción de este edificio, empalmando con el nivel de acceso al proyecto que está, pueden ver ustedes, 2,5 metros más abajo del nivel existente. Ellos estaban enterrando un edificio completo en este lugar. Por lo tanto, el proyecto de paisaje, más que tratarse como de qué vegetación le ponemos a esta cosa, para mí tenía que ver con negociar, ¿cierto? Esa gran diferencia de nivel en un tramo que no era tan grande. Entonces,
Empezamos a trabajar con una topografía de ondas sinuosas y pendientes suaves también, que empiezan a definir nuevos lugares para disfrutar al aire libre, cada vez que cumplen múltiples funciones. Este proyecto se construiría con el propio material de excavación del edificio. La idea sería redefinir los recorridos peatonales y orientar el espacio hacia el acceso. Especulamos que tendría la capacidad de generar un microclima que contribuya al confort térmico del edificio. Y redirige el escurrimiento de aguas superficiales, dando lugar idealmente a nuevas ecologías que actualmente no existen en el país. Retiene el exceso de agua, recoge el agua que viene bajando del lado norte, nororiente, y la debiera infiltrar este proyecto hacia las napas subterráneas que hay en los acuíferos justo que pasan justo por acá abajo. De esta manera, la idea es que el parque consolide su rol urbano al actuar como infraestructura de absorción y procesamiento de agua, ecología dinámica y como marco de desarrollo medioambiental. Y por eso el material vegetal que se aprecia no es tan xerófilo como uno hubiera querido, sino que responde precisamente a esta nueva condición topográfica y por lo tanto hidrológica. Danilo, perdón que te interrumpa. ¿Sí? ¿Habrá alguna obstrucción con tu micrófono? Que en la última parte se escucha un poquito cortado. A ver, no sé. ¿Ahora cómo estamos? Ahora te escuchamos bien. Sí. Ya. Gracias. Para este proyecto, para el Campus Creativo Edificio Corporativo de Arauco, que fue un concurso al que nos invitó a participar Teo Fernández, nosotros, Arturo, Alal, ¿sí? La idea va más o menos de lo mismo, solo que esto se trata más bien de un edificio que por supuesto se asienta en un paisaje. Se trata de un terreno al que se distinguen dos niveles delimitados por muros de contención, son los que se ven acá, ¿cierto? Unas ruinas en Concepción. Un nivel inferior, asociado a la calle, y otro que está como unos 5 metros más arriba, que forma un zócalo sobre el que se ubican estas estructuras de hormigón, estos galpones de hormigón. Y a partir de estas estructuras de hormigón se puede acceder al cerro que se ve allá más allá. Entonces, esta singularidad del suelo existente establece una condición base para la organización del campus, del edificio, del complejo de edificios, como uno haya querido hacerlo, utilizando el nivel inferior para los programas públicos y para el paisaje también, como una extensión natural de las aceras y el espacio público de la ciudad. Entonces es un punto en que se encuentran estas dos condiciones de paisaje urbano y paisaje más bien geográfico del cerro. Entonces, ¿por qué está en esta presentación? Porque a pesar de todo el paisaje es determinante. Por una parte el edificio se levanta, todas estas son plantas de debajo del edificio, por así decirlo. El edificio se levanta para generar esa interacción entre paisaje geográfico y paisaje urbano. Y por otra parte, la forma, de nuevo, de vuelta al tema este de la invención, ¿cierto? La forma del proyecto de paisaje empieza a informar a los elementos del espacio abierto al interior del edificio, ¿cierto? Entonces se empieza a establecer una especie de vínculo de relación formal entre programa arquitectónico y programa paisajístico, ¿cierto? Entonces el edificio, que sigue en proyección acá, todavía no ha aparecido, todo esto es paisaje, si quiere. Se puede ir viendo acá en una sucesión de planta y de programa. Está definido por una placa de 100 por 100 metros y 3 pisos, que se apoya sobre el zócalo de estas ruinas de hormigón y se eleva sobre el nivel de la calle, soportado por un bosque de pilares. Una configuración de este tipo. A su vez, la placa, esta de 100%, delimita un patio central, ubicado a nivel de la calle, que se ven esas imágenes allá arriba, planteado como un jardín de ruinas, y se abre hacia el oriente, donde está el oriente en todo caso, para incorporar a los galpones existentes y a la quebrada que hay como parte de una nueva organización del sitio.
nos fue mal en el concurso, pero a mí me gusta el edificio, por eso lo amo. Hablando de concursos en los que nos fue mal, este es otro. Un concurso, una licitación para hacer un parque encima, alrededor, qué sé yo, del vertedero de lo Errázuriz. Este por lo menos lo ganó gente a la que apreciamos mucho, le tenemos mucho cariño a Andrew, a la Claudia y a Mario Pérez Garza. Están presentes acá hoy día, de hecho. Ah, mira, saludos a ellos. Igual nos dejaron. Ahí está la Claudia. Y bueno, lo que les decía, de nuevo, dibujo sobre dibujo. Esto tenía dos características que, a mi juicio, ¿cierto?, hacían re interesante este proyecto. Por una parte, esta cosa está levantada, como ya no me acuerdo cuánto, como 3 pisos sobre el nivel de la calle. Tiene unas pendientes bastante interesantes en cada uno de los lados. Y se llega a una superficie muy extensa arriba, bastante plana, ¿cierto?, que, porque no hay edificios altos ni nada que interfiera, se convierte en una especie de plataforma de observación del valle bastante magnífica, del valle, de la geografía, etc. Entonces, el proyecto, el nuestro por lo menos, se la jugaba en, por una parte, reconocer este doble borde o esta doble condición entre un borde más bien urbano, que acá es recogido por estas rampas y líneas más bien rectas, y qué sé yo, y el borde que responde a la geografía o a las vistas más lejanas, que son este tipo de dibujos o de líneas, con las pendientes o cada uno de los taludes de borde como uno de los elementos fundamentales, ¿cierto?, en los que se negocia de nuevo la diferencia de nivel y la manera de acceder a esta súper explanada superior donde hay, como son impermeables los vertederos, hasta una laguna podría haber. Nosotros consideramos que hubiera sido bastante fantástico tener algo de este tipo allá arriba. Y luego, bueno, la pasada en limpio de esta cosa que en rigor podrá verse más bonito si alguien así lo cree, pero en términos de información no es nada distinto a esto, a mi juicio. Y bueno, se logró un proyecto bastante complejo. Abajo se pueden ver los cortes, ¿cierto? Y esos croquis fabulosos de Teo Fernández a la derecha que dan cuenta un poco de esta condición geográfica de este proyecto. Renca, por otra parte, es una comuna enmarcada entre hitos naturales, que tiene un gran potencial para conformar un sistema urbano natural innovador dentro del contexto metropolitano, y todo debido, gracias a los cerros, o a los cerros de Renca. Entonces, para el plan maestro, Cerro Renca, que se nos encargó hace un tiempo atrás, proponemos una estrategia de paisaje que se basa en 2 ejes principales. Por una parte, el reconocimiento de la matriz hídrica natural del cerro, o sea, identificar por dónde baja el agua. Y por otra, el levantamiento del arbolado existente para preservarlo e incorporarlo como un avance ya realizado, o sea, como un parque ya empezado, si se quiere, antes de que hubiera un proyecto, un parque o una geografía, si se prefiere de esa manera. Entonces, a través del reconocimiento de estos elementos, agua y árboles, que se pretende dar respuesta a problemáticas tanto ecológicas como algunas problemáticas sociales que están ligadas a esta área. Por otra parte, ya no en términos de ecología, se propone definir una zona de buffer, que es lo que está acá como en azul, digamos, con el objetivo de proteger a las zonas residenciales existentes en torno al cerro ante fenómenos como incendios, remociones en masa, derrumbes, aluviones, etc. Como complemento a lo anterior,
Esta zona contemplaría estrategias de infiltración de agua y de cortar fuegos, etcétera, a la vez que pretendía ser un ecotono o zona de transición ecológica entre la zona urbana y la zona geográfica del cerro. En el buffer que se encuentra en contacto con el cerro, se propone un sendero de cintura, que es este que estamos dibujando acá, que sirva de límite entre ambas zonas, permitiendo la contemplación y demarcación física de esta condición de límite. Programáticamente se ordenan todos los requerimientos de la comunidad, canalizados por el municipio en este caso, añadiendo además otros elementos que nosotros consideramos, que producimos, por supuesto, que no puede llegar a ser, necesarios para mejorar y potenciar el uso del cerro. La estrategia programática entonces tiene dos ejes principales. Por una parte, vemos los usos de borde, que es donde se concentran la mayor cantidad de usos, generando así un vínculo con el entorno, o sea, con los barrios, digamos, incorporándolo a la vida cotidiana de las personas y ofreciendo además equipamiento a escala metropolitana, que es lo que se puede ver en esta imagen. Y por otra parte, como contrapunto a esto, ¿cierto? Esta línea continua hiperprogramada, si se quiere, que ocurre acá abajo, están los usos del cerro, que son todo lo contrario. No son intensivos, no son invasivos, son bastante livianos, y en el fondo lo que buscan es preservar el carácter geográfico del cerro y no convertirlo en un nuevo, no sé, parque como el Cerro San Cristóbal, por ejemplo. Entonces las intervenciones son mucho más delicadas, si se quiere, en ese sentido. Y mucho más complejas también, por supuesto, porque la topografía evidentemente constituía un desafío. Finalmente, quiero mostrar este proyecto porque este sí que no lo hemos mostrado. O sea, salió publicado hace poco en una revista AOA y ya hasta hace un tiempo se estuvo hablando bastante de qué pasaba con este lugar, ¿cierto? Y que es la Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, ¿cierto? Como ustedes prefieran decir. Como ustedes saben, es uno de los lugares más reconocibles y emblemáticos de Santiago. Y más específicamente, uno de los puntos más notables del eje Alameda Providencia, al constituirse como la puerta del centro de Santiago, la puerta de entrada. Es un espacio lineal que se define por sus edificios de borde, ¿cierto? El eje Alameda Providencia, como ustedes saben, o los que están en Santiago, por lo menos, ¿cierto? Que en este punto se abre, y en este punto confluyen Cordillera, el Cerro San Cristóbal, el río Mapocho, ¿cierto? Dándole como una connotación mucho más geográfica de nuevo a este lugar. Como decía don Germán Banen sobre este lugar, ¿cierto? El lugar comparece como abertura. Acá no es la arquitectura la que es capaz de definir su forma, sino que son más bien los elementos de la geografía. Es así entonces que la Plaza Baquedano se ha caracterizado, por lo menos, por ser un umbral urbano, un espacio, uno de los espacios de mayor amplitud en el eje Alameda Providencia, en esos 12 kilómetros que tiene, por ser un espacio luminoso, lo cual no es poco, porque está abierto hacia el norte, y por ser un espacio de confluencia y de cruces, ya no solo de geografía, sino que también de parques, de líneas de metro, de recorridos de micro, de cuánta cosa hay. Es un punto intensísimo. Entonces, durante el año 2015, o el año 2015, se realizó el concurso internacional Nueva Alameda Providencia, que ganamos junto a Lion Bosch, arquitectos, nos asociamos, y a otro montón de gente. Está IDOM, los ingenieros, está Ground Lab, unos buenos amigos de la Ali de Arturo de Inglaterra, ¿cierto? Y
Y ganamos este concurso, que para este lugar en particular, la Plaza Baquedano, planteaba una intervención que consistía en una explanada pública para recibir eventos masivos de representación ciudadana a través de un pavimento pétreo continuo, a través del cual se conectaran los tres parques que confluyen acá, el Forestal, el Balmaceda y el Bustamante. O sea, en el fondo era lo diseñamos o lo pensamos, esto no era diseño todavía, como un lugar para manifestarse, no como una rotonda, no como una serie de jardines, sino como una superficie, de nuevo, volviendo a las definiciones del principio, ¿cierto? No solo capaz de recibir este tipo de actos, sino que, no sé, promoverlo. Sí, sí, sí. Y bueno, había unos cuentos con unos chorros de agua y qué sé yo, pero lo importante es más bien la continuidad de pavimento, desde las Turris, ¿cierto?, hacia el río, la apertura que se mantiene como característica principal de este espacio y la posibilidad de tener esa lectura como unitaria. Y esto es, en el fondo, o dicho de otra manera, ¿cierto?, lo que representa este lugar, o lo que representaba nuestra propuesta. Se nos pidió, como medio informalmente, darle una vuelta a esto el año pasado, ya, digamos, después de haber visto, o de haber pasado por octubre del 19. Así que hicimos esto, vimos cuáles son como los temas más bien duros o que hay que rescatar sí o sí. Por una parte están los monumentos, muchos de los cuales son fijos, no se podían o no se pueden mover, ¿cierto? Que son estos, que caracterizan también al lugar. Las restricciones como las cámaras de agua que están debajo de la rotonda, el edículo de acceso al metro, un par de paraderos, las ventilaciones del metro, el acceso a la costanera, etc. Todos estos son elementos en torno a los cuales había que trabajar. Y tomando esto como un dato fundamental, que si bien todo el mundo piensa en la continuidad de los parques y qué sé yo, entre el Parque Balmaceda y el Parque Forestal, la pasada se reduce a poco más de 4 metros. Entonces, propusimos esto. La idea es que los 4 metros pasen a 50, o sea que de verdad esta cosa pueda entenderse como una continuidad en el sentido evidentemente. Y esto se logra desarmando la rotonda, que de todas maneras constituye un espacio que no es un espacio público que se pueda alcanzar. O sea, de hecho, no hay ningún paso de cebra que te lleve al centro de la rotonda. Y aprovechar ese espacio, entonces, el espacio de la rotonda ahora desplazado hacia el norte para generar esta condición y esta condición, que es la famosa unión entre los tres parques. Manteniendo e intensificando, ¿cierto?, la cualidad de vacío urbano de este lugar. Entonces, en esta propuesta, se reacomodan algunos de los monumentos, los que se podían técnicamente reacomodar, como el monumento del general Baquedano, que se desplazaría 30 metros hacia el norte, y el monumento al genio de la libertad, que es el monumento de la colonia italiana, se mueve 15 metros hacia el norte. Y se proponía un nuevo monumento que se implementaría, por ejemplo, vía concurso público o algo así, ¿cierto?, que tuviera que ver con la rememoración o conmemoración de los hechos de octubre del 19. Ahora, todo esto, todas estas láminas anteriores, todo esto que está en amarillo acá, está re bien como concepto, pero bueno, hay que formalizarlo, ¿cierto? De nuevo, entonces, volvemos a la cosa de la actividad y del dibujo sobre dibujo, a partir de una constatación, porque de observación no tiene mucho, y es que este lugar tiene una pendiente de más o menos el 2%, un poquito menos. Eso quiere decir que hay un desnivel
entre el monumento a Balmaceda y ¿cómo se llama? Vicuña Maquena, de más o menos 5 metros. ¿Qué es esto? El proyecto entonces lo que hace es, en términos de forma, de darle forma a todo lo que venía relatando anteriormente, ¿cierto? Reconoce esto generando una serie de plataformas horizontales que al extenderse, digamos, empiezan a levantarse sobre la pendiente que baja, cada una de las cuales se programa de una manera distinta, o se entiende, se aproxima, uno la puede aproximarse a ellas en términos paisajísticos como un diseño más o menos especial, ¿cierto? Y en las cuales convergen, bueno, no solo los monumentos, cada uno con su superficie, sino que además se le da lugar a la prolongación de algunos gestos y elementos como los árboles, por ejemplo, de el parque forestal que se proyectarían sobre este espacio. Entonces, formalmente, esto es lo que resulta, en esos términos, visto más bien como un esquema, así, con la incorporación de, creo que eran 150 árboles nuevos, una cantidad de luminarias, elementos antibandales, todo eso es menor, ¿cierto? En términos de qué significa la protección. Entonces el monumento nuevo quedaría en el eje del parque, en la intersección de los ejes de los parques Bustamante y Balmaceda, por una parte. El monumento a Baquedano, esto era antes de que lo quitaran, quedaba en el eje del parque forestal. Todo esto es bien francesa, esta cosa de los ejes, pero de alguna manera funciona, ¿cierto? Para poder entender cómo estamos configurando. Acá está lo que estaba conversando. Y es a través de los suelos, de esta continuidad de suelos pétreos y de la prolongación de las líneas de árboles, ¿cierto? Que es también una serie de flujos, entonces, que se pueden entender como continuos entre los parques. Y estas son algunas vistas que muestran precisamente esto, esta ordenación lineal de la vegetación o de la arborización, la continuidad de los suelos, los árboles son platanos orientales, por supuesto, y la geografía, de nuevo, como el elemento fundamental en términos escénicos. Además hay ciclovías que se conectan, una serie de cosas, nuevos vehículos para nuevas líneas de metro. Eso salió corto, pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Danilo. En primer lugar, te transmitimos los aplausos, que en este caso son virtuales, ¿cierto? No estamos en el salón, como probablemente pronto ya estemos en esta vuelta, en este retorno que estamos teniendo a las actividades presenciales, y probablemente ya desde el próximo año podamos tener las conferencias nuevamente en ese espacio. Pero por ahora te brindamos un aplauso virtual, te queremos agradecer. En primer lugar, tu generosidad, ¿cierto? Porque lo comentábamos cuando estábamos todavía en off. Lo complejo a veces que es encontrar los espacios y poder armar finalmente todo este material que, si bien, como tú explicabas, lo has mostrado y por supuesto lo has compartido tanto con tus colegas como con estudiantes en el marco de los talleres y de los cursos, también en el fondo editarlo y otorgarle una continuidad, una narrativa, como muchas veces hemos hablado también en las presentaciones, siendo un trabajo importante. Y por otra parte también agradecer tu sensibilidad y esa apertura, ¿no? De lo que son efectivamente los bosquejos, el material, podríamos decir, en proceso, tal como lo establece el nombre de tu presentación. Creo que es súper interesante ver efectivamente el cómo se gestan los proyectos en una época, en una era en la cual comúnmente más bien asistimos a lo contrario, ¿no? Asistimos más bien a ciertos productos cerrados, a que las presentaciones nos exhiben más bien renders y otro tipo de material que en definitiva muestra más bien el producto terminado. Entender cómo parte los procesos creo que es un aspecto muy interesante del trabajo que nos muestras,
que forma parte también, podríamos decir, en cierta medida de tu ADN, ¿no? De esta aproximación al paisaje desde el ámbito del manejo del suelo, de la comprensión de especialmente la topografía como un medio que por una parte informa, y eso es quizá la primera pregunta o comentario para abrir un poco la conversación, Danilo. Resulta interesante el hecho de poder encontrar en esta producción algo que para ti es muy obvio, lo hemos conversado muchas veces, pero que de pronto para otras instancias y para otro tipo de métodos no lo es tanto, y que tiene que ver justamente con encontrar en la topografía una base que es literal, ¿cierto?, al proyecto, pero que también es una base que permite, de alguna manera, encontrar ciertas leyes, ¿no? Es un medio que informa, por una parte, al sitio, y que también te permite a ti, al parecer, en estas secuencias que nos muestras de los dibujos, en particular, por ejemplo, resultaba muy interesante la secuencia de los dibujos del parque del Cerro Chena, ahí creo que se devela muy nítidamente esa aproximación, en cómo en el fondo desde la propia topografía del sitio, aquella que podríamos decir se releva en términos de un levantamiento, comienzan a aparecer ciertos datos que permiten tomar decisiones formales, ¿no? Es decir, la forma que comienza a surgir de esa condición. Desde esa perspectiva te quería preguntar cómo se cruzan también otras influencias, ¿no? En una aproximación que podríamos decir tal vez tiene que ver con una aproximación interdisciplinaria. La relación con el arte, por ejemplo, vemos que los dibujos no son neutros, sino que están informados de alguna manera también por cierta cercanía con determinadas prácticas, entre ellas, por ejemplo, el collage, ¿no? Y cómo también está informado desde el otro espectro podemos decir, por ciencias más exactas, el propio manejo de la topografía, que es algo que tú también planteas incluso en algunos de los cursos que realizas en el programa. Esa es una primera pregunta o comentario que te quería plantear. Gracias, Osvaldo. Ahí sí, son hartas cosas. Yo no concibo, o no digo que no se pueda, todo lo contrario, pero yo por lo menos no me resulta entender un proyecto de paisaje sin la definición de la cosa física, ¿cierto? Partiendo por el sitio, y con un alto grado de precisión. De nuevo. Teo Fernández creo que hablaba la otra vez acerca de la historia de los sitios, ¿cierto? Yo con la historia, por ejemplo, puedo no estar tan a caballo, pero no me incomoda no estarlo. En cambio, no entender el funcionamiento de la estructura física de un lugar me dejaría sin poder empezar a dibujar. Y eso tiene que ver con cómo uno fue educado, digamos, en esto, o entrenado, si se quiere. Una de las primeras pegas que tuve fue hacer el plano topográfico del Parque Bicentenario, por ejemplo. Ahí aprendí a meterme con estas cuestiones en la oficina de Teo Fernández. Y después, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, estaba muy de moda el concurso que después se publicó para el parque de Downsview, en Canadá, que lo ganó OMA, con una cosa como full proceso, cero forma, en el fondo, y que resultó ser bastante desastroso en términos de qué pasó una vez que se construyó esa cuestión. Pero uno de los finalistas, no sé si fue segundo lugar o no, pero uno de los finalistas era un proyecto de Jim Corner con Stan Allen, precisamente, que era pura topografía. No tenía nada más que topografía. Y en el fondo ellos decían, era un salto bastante como medio cuántico, pero ellos decían, nosotros vamos a inventar una topografía que va a ser súper variada. Vamos a hacer una zanja, ¿cierto? No como la del otro día, pero unas zanjas, unas badenes o lo que sea, que van a tener distintos anchos, distinta profundidad, distintas pendientes, que sí, lo cual va a producir que en cada una de ellas se produzcan distintas ecologías o nuevas ecologías. Y a mí eso me pareció fantástico. Por supuesto, después uno aprende que no es tan así la cosa, que hay 100 variables más y, como tú dices, otros especialistas y qué sé yo, pero como línea argumental me pareció bastante libre
como de falla en ese sentido. Y es algo que he tratado de copiar nomás. Si uno va copiando las cosas que le gustan. Ahora, con otro lenguaje formal, por supuesto. Una de las cosas con las que nunca comulgamos cuando yo trabajé allá fue con temas de forma, precisamente. De nuevo, cómo uno ha sido educado o entrenado. Yo, las referencias que tengo ni siquiera son mías, o sea, vienen de trabajar, repito, 5 años primero en la oficina del TEO, después asociarnos, qué sé yo, entonces estar viendo los mismos libros, los mismos cuadros, las mismas cuestiones que estaban dando vueltas por la oficina muchas veces. Y eso, bueno, uno lo va adquiriendo, ¿no? Uno después lo va cambiando y efectivamente me interesa, uno va desarrollando, ya no como interés por la forma, ¿cierto? Que uno podría estudiarla en sí mismo a partir del trabajo de distintos artistas, pero sí, en términos más conceptuales, el trabajo de Max Ernst, sobre todo, y los collages. Por eso aparecía esa figura, el Jardín de Francia, de Max Ernst, porque da cuenta de esa superficie que es en apariencia bidimensional, ¿cierto? Donde el cuerpo estaría de una manera como debajo de o detrás de, y sin embargo es por la manera en que le llega la luz y qué sé yo, logra como diluirse esa condición de ese borde entre figura y fondo, que es en el fondo lo que uno busca cuando trabaja también con elementos de la topografía, que es que la forma no es lo que manda, ¿cierto? Sino que se trata más bien de generar intensidades, por así decirlo, de nuevo, pendiente de lo que sea. El ejemplo que uno siempre le da a los alumnos es el de Olmsted en el Central Park, ¿no? Que se encuentra con una realidad física y lo que hace es intensificarla. Donde hay una parte baja, la baja mucho más, y donde había unas lomitas o qué sé yo, hace unos cerros y unas cuestiones. No sé si eso responde a alguna de tus preguntas. Pero... Sí, por supuesto. Además, no es tampoco necesario responderla, sino entablar acá la conversación, que me parece además muy interesante, porque de alguna manera remite también a los propios desafíos, podríamos decir, ¿no? De los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje en materia de arquitectura del paisaje. De hecho, tú haces referencia a Olmsted, y claro, uno podría de alguna manera establecer una línea argumentativa de esta idea de la topografía como una suerte de registro fósil de una idea como del genio del lugar, ¿no? Un poco en las palabras de los paisajistas ingleses, es decir, la topografía como la expresión de aquello que acontece en un lugar, hidrología, tú también mencionaste el tiempo, ¿no? Como una de las variables, uno de los temas fundamentales y operativos que de alguna manera se expresan. Tomando también esos temas y llevándolo efectivamente a una dimensión instrumental, te quería preguntar y comentar contigo esta relación también que hoy día de alguna manera tensiona nuestra profesión y el campo del quehacer de la arquitectura del paisaje, que está relacionada con las tecnologías, ¿no? Las tecnologías, por una parte, de información que nos permiten contar quizá con mayor precisión en materia de levantamientos de sitios y de territorios en general, que hoy día incluso con los mismos aparatos que llevamos en los bolsillos, los teléfonos, podemos de alguna manera mejorar esa aproximación que tradicionalmente podría ser más compleja. Pero sin embargo hay una persistencia que parece muy interesante, ¿no? En la importancia del trazo, de la manualidad, incluso lo hemos conversado también en el marco del desarrollo de los talleres, la importancia del bosquejo, que tú también hoy día nos compartes, ¿cierto? De la maqueta. En definitiva, de algo que de alguna manera nos hace reflexionar sobre lo esencial, podríamos decir, ¿no? De alguna manera tus dibujos, Danilo, tienen algo de esa reflexión esencial, pese a que hoy día estamos tan bombardeados e informados por estas tecnologías de la información que nos van reportando datos, pero también a veces confunden. Te quería preguntar en ese sentido, ¿cómo lidias con eso, ¿no? ¿Cuál es tu planteamiento al respecto también? No, a ver, yo nada contra lo digital, todo lo contrario. Sí. Me encanta lo digital.
Y me gusta encontrarme con alumnos que se manejen súper bien con eso, porque creo que de esa manera se generan como buenos encuentros, ¿cierto? Para poder generar proyectos. Pero el punto es que el diseño lo tiene que hacer uno. El diseño no te lo va a hacer ni Rhino, ni Grasshopper, ni AutoCAD, ni mucho menos, ¿cierto? El cuarto tema de esos que mencioné al principio tiene que ver con la invención, y ahí es donde entra uno con las herramientas que mejor maneje. Hay gente que se peina diseñando en CAD y me parece fantástico. A mí no me sale, a mí me resulta mejor esto. Y creo que estoy un poco en desacuerdo con la cosa como de esta reducción al mínimo, ¿cierto? Porque a mí me encantaría ser así, tener el poder de síntesis que tienen los grandes diseñadores o paisajistas. Yo no lo tengo, yo por eso tengo que dibujar con escalímetro, con instrumentos en general y con qué sé yo, porque de otra manera no me sale, ¿cierto? Entonces ahí hay como una cosa por otra. Yo estos dibujos a mano que ustedes vieron, el chiste que tienen es precisamente ese. Uno les puede poner escalímetro, puede medirlos, puede después calcarlos casi sin traducción, ¿cierto? En AutoCAD, o lo que sea, y ya contienen todo lo que tienen que tener en términos de información. Pero lo que yo encuentro verdaderamente admirable son esos gallos que te agarran un plumón así, grueso y son capaces de, en 4 trazos, hacerte el dibujo y la síntesis del proyecto. ¿Cierto? Casi como una caricatura. Las caricaturas tienen eso, ¿cierto? Que reducen como los rasgos de las personas al mínimo. Y con cuatro trazos así se arma el dibujo. Jim Corner, por ejemplo, se con eso. Agarra un plumón, 3 rayas y tiene un proyecto listo. Y si tú le llegáis con 2 rayas más de las necesarias, de vuelta al escritorio, ¿no? Porque no sirve. Se lo encuentran como... De hecho, ellos mismos decían sobre su proyecto para Downs que encontraban que esta cosa de las topografías y eso les había quedado como sobrecocinado. O sea, que tenía que ser más básico todavía, cosa que yo encontraba que no se podía. O como lo que él mismo decía, creo que muchos de acá ya no deben saber ni lo que es un fax, pero Koolhaas decía que un buen esquema de un proyecto uno tiene que ser capaz de mandarlo por fax y tenía que entenderse al otro lado. O sea, tenían que ser unas rayas negras súper gruesas y nada de tonteras. Ese es el chiste de trabajar a mano. Yo esa parte a mí me cuesta un montón. La hago, por supuesto, para poder empezar a trabajar, pero el proyecto, en lo que a mí respecta, empieza a emerger cuando le meto números a la cuestión y empiezo a ver lo que te decía antes, pendientes, alturas y ese tipo de cuestiones, que son al final, tal como tú dices, las que generan todo el resto. Por dónde se va a mover el agua, por dónde va a haber sedimentación, y entonces esa agua se va a mover rápido, se va a mover lento, se va a posar, no se va... Cómo empiezan a generarse los paisajes a partir de ese tipo de procesos, por usar esa palabra que ya está un poco manoseada, pero que mientras no tengamos una mejor... Así es. Vamos a pasar ahora aquí a compartir también con algunas preguntas que nos van aportando nuestros asistentes. Hay algunas bastante interesantes que refieren en parte al proyecto que estamos viendo acá y otras también que siguen la discusión de lo que estamos hablando. Antes de dar la palabra y de leer aquí los distintos comentarios y preguntas, hablando del proceso, ¿no? Hemos visto cómo se inicia, cómo de alguna manera se plasma en un dibujo, en un expediente que a la vez informa también algo que se inicia luego o que de alguna manera comienza a tomar un propio camino, que es la obra, ¿cierto? El traspaso del proyecto a la obra. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido también tu visión y tu experiencia? Has participado, yo diría, en prácticamente varios de los proyectos más importantes que a nivel de parques se han desarrollado y se han proyectado en Chile. Lamentablemente, varios de ellos van quedando aún en carpeta, otros ya comienzan a ver la luz.
¿cuál es tu experiencia con la obra y cómo de alguna manera estos dibujos que comienzan con un trazo que revela este acto creativo, ¿cierto? Que se expresa en un dibujo, a mi juicio, franco, preciso, ¿cierto? Un dibujo que pese a tener esta condición abierta del trazo, tiene una, tal como tú lo mencionabas, un grado de precisión que se calibra con el escalímetro incluso. Eh, ¿Cómo sigue eso y cuál ha sido tu experiencia en estos aspectos de la obra? Mira, bastante poca, lamentablemente. Acá en Chile, yo creo que mi experiencia en obra se reduce a... El Parque Bicentenario no tuvo visitas de obra, por ejemplo. No hicimos nada. El Parque de la Ciudadanía, lo que se construyó en el Estadio Nacional, fue re interesante, pero venía, la dije al revés cronológicamente, pero venía también, o recogió ese proyecto, muchas de las experiencias que tuvimos con el proyecto de la Quinta Normal. Entonces, algunas de las equivocaciones que uno comete en uno las va corrigiendo en el otro, por supuesto. La obra para mí tiene esa doble condición, que por un lado es una cosa terrorífica, porque pucha, los errores se materializan, ¿cierto? Y uno tiene que estar ahí para poder identificarlos y que eso no ocurra. Y por otra parte también se materializan las buenas ideas. Y a veces incluso hay accidentes felices, ¿cierto? Esa es la mejor parte, cuando uno se encuentra con cosas que no había pensado, que no había anticipado, que funcionan de buena manera. Ahora está empezando a construirse el proyecto del Cerro Chena. Nosotros ahí no somos arquitectos de récord, ¿cierto? Los arquitectos son, los consultores son Teo y Orlando Mingo, las oficinas de ellos dos. Pero estamos ahí tapados también, y de alguna manera, incluso suene raro, felices de observaciones, consultas y cuestiones que hacen necesario que uno vaya mirando de nuevo las cosas y redefiniéndolas. Y qué sé yo. De ahí, nada, pues mañana nos invitaron a una visita de obra, así que ahí veremos en qué está la cosa. Pero es evidentemente el minuto en que empieza a materializarse el proyecto que uno hizo, lo que uno dibujó, pucha. Claro, tiene que ver un poco con la pregunta que aquí nos comparte Rafa Zamora, ¿no? Está Sí, el Rafa. Hola, claro, Rafa. está el Rafa ahí y tiene una serie de preguntas aquí en el chat. Una de ellas que está relacionada con esto que estamos hablando, ¿no? Si a tu juicio de los lugares o paisajes en los que has participado del proyecto, eh, ¿se ha producido finalmente el lugar que te imaginaste? ¿Has tenido, me imagino que sí y que no, ¿no? Probablemente han habido, como dices tú, Claro, sorpresas y accidentes. hay parte. Sí, todo eso pasa. La remodelación de la Quinta Normal, por ejemplo, diría bastante que sí. Y eso que nosotros no trabajábamos mucho como con modelos 3D, pero uno aprende a leer planos con el tiempo y a imaginarse cómo eso se traduce en una obra. Pero la Quinta Normal era un proyecto chiquitito, son 4,5 hectáreas la remodelación que hicimos, ¿cierto? Y se produce eso, o sea, a nivel de trazado de suelos, texturas, brillos y cosas de ese tipo, sí, funcionaba bastante como uno se lo imaginaba, pero por otra parte está la capa que uno no intervenía, que eran los árboles añosos de la quinta que le agregan una cosa distinta a las vistas. Entonces, tal como tú dices, sí y no. Muy bien. Claro, también acá Rafa nos comenta esta idea que estamos conversando antes, ¿no? La idea del proyectar y comprobar la forma con el ojo, pero cuando se proyecta con el cuerpo, ¿no? También los aspectos cambian. En ese sentido hay una relación también con el programa y los usos. Y nos preguntaba si utilizabas la imaginación, ¿no? En el lugar, esta idea quizá del proyecto in situ para proyectar. Yo no. Yo soy más bien de una escuela opuesta, si se quiere, que es ir al lugar, verlo, fotografiarlo, entenderlo, qué sé yo, y no volver a ir hasta un buen rato después. Porque
a ver, está bien, del lugar emanan una serie de temas, condiciones, como uno quiera llamarlo, ¿cierto?, que van informando el proyecto, pero tampoco se trata de obnubilarse con eso y no darle espacio a lo otro, que es precisamente el invento. O sea, al final se trata de lugares que uno va, por lo menos en los proyectos que me ha tocado participar, que uno va a intervenir. Y uno va a intervenir de manera más bien decidida. Después, bueno, se empiezan las obras, se vuelve a ir al lugar a ver qué es lo que está pasando y ahí efectivamente se producen todos los ajustes que se tengan que producir, y siempre son un montón, por supuesto. Claro. Lo importante es que no se pierda la idea fundamental de lo que uno se había imaginado. Aquí también hay una pregunta de María Isabel que es interesante también porque nos plantea como este desafío de poder transmitir a quien usa, ¿cierto? Al usuario, podríamos decir, aquello que se diseña finalmente. Y acá nos plantea cómo haces tú, ¿cierto? Para poder en el fondo transmitir a ese potencial usuario, el lugar que también es un concepto que a veces se manosea bastante, ¿no? La idea del usuario, el beneficiario de un proyecto que en el fondo va a tener un ciclo en su concepción, luego en su ejecución y luego en su desarrollo, y por lo tanto también la idea del usuario, a diferencia de lo que ocurre quizá con otros programas o proyectos de arquitectura o de diseño, en paisaje también es un ente bastante eh, transformativos finalmente, ¿no? Es una entidad que va cambiando y va evolucionando también en el marco de los procesos de proyecto. ¿Cómo te conectas con esa dimensión? ¿O qué reflexión nos puedes aportar en ese aspecto? No, mira, la respondería de la siguiente manera. Yo creo que esa pregunta hubiera sido, para mí, bien difícil de responder hace unos años atrás, pero hoy en día el usuario es parte fundamental del proceso de diseño de cualquier espacio público. El usuario representado por todos aquellos individuos, grupos e instituciones, ¿cierto?, que participan de los procesos de participación ciudadana y con todas las etapas que tiene, el levantamiento de temas, ¿cierto?, programas y qué sé yo, y las innumerables reuniones que uno tiene con estos grupos para poder satisfacer sus demandas y sus necesidades. Por lo tanto, no hay como una sorpresa ni la necesidad de explicarle nada a nadie. La gente, y de buena manera, encuentro yo, súper empoderada con qué es lo que tienen que hacer. Por supuesto, todo hay que filtrarlo, todo hay que darle una vuelta y revisarlo, pero en ese sentido, los últimos proyectos, bueno, hay un tercero que se construyó, pero no lo he podido ir a ver todavía porque se terminó de construir en pandemia, pero, por ejemplo, ahí tuvimos una pila de reuniones con la comunidad, canalizadas a través de la municipalidad en Pedro Aguirre Cerda, y lo único que hemos recibido son comentarios positivos. Entonces, de nuevo, claro, uno se imagina qué es lo que va a resultar, la gente sabe qué, pero no sabe cómo, entonces se produce algo bien bonito ahí, como cuando están las inauguraciones, o cuando les quitan la malla perimetral, o los cercos provisorios y todas esas cosas. Y hay parte también una especie de otro proyecto, ¿no? Que ya tiene que ver con la apropiación, con las Claro. prácticas. Ahora, bueno, hay varias preguntas aquí que están relacionadas justamente con esta imagen, ¿no? Sin duda, si hablásemos de algún proyecto emblemático en estos tiempos para nuestras ciudades en Chile, este probablemente es el que ocupa finalmente la tribuna, ¿cierto? La Plaza Dignidad, la Plaza Italia, o como queramos llamarla, probablemente aún ni siquiera tenemos claro esa condición. Y es interesante la reflexión que estábamos teniendo respecto a esta dimensión de cómo se proyecta, cómo se transfiere eso a un eventual proceso de obra, ¿cierto? Que en este caso además involucra algo que es muy complejo resolver en nuestro país, que tiene que ver con la intersectorialidad, ¿cierto? Hemos comentado en el marco del proyecto La Media Providencia lo que ha significado incluso en términos de
de trabas y de complejidades que han significado en ese proyecto. Quizá ahí también nos puedas comentar algo al respecto. Y aquí, en particular, por una parte, Eugenio, ¿cierto? Nos preguntaba, bueno, si este estado de situación del proyecto, dado todo un proceso también previo en el marco de la iniciativa de la Media Providencia, ¿es algo que ha tenido algún tipo de acuerdo, consenso? ¿Es quizá también algo que va a entrar en otro proceso, dado los cambios políticos institucionales que estamos teniendo hoy día? Y por otra parte, claro, acá nos preguntaba también Alfonso sobre la relación entre el proyecto y el río, ¿cierto? Esta imagen en el fondo de un río que también en este caso se ve como incorporado al proyecto. Hartas cosas. La más fácil, primero, la relación entre el proyecto y el río es bien tenue. Nosotros propusimos en un minuto, más bien preguntamos si esta entrada a la autopista se podía eliminar. Porque es de las menos usadas al final, y está en un lugar que yo todavía no entiendo cómo lo autorizaron, ¿cierto? Y eso lo que produce es efectivamente una barrera, o sea, hay una pared entre la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, y el río, que lo tapa Andrés Bello, acá se llama José María Carmen, y tapa el río. Por lo tanto, la relación que se establece va a ser siempre o a través de una calle, ¿cierto? En los parques Balmaceda y Forestal, o definitivamente ya ocultando esa escala más próxima detrás de una línea de vegetación, que es lo que pasa justo en este lugar. ¿En qué está este proyecto? Nosotros no sabemos. O sea, hicimos lo que se nos encargó, hicimos a partir de todo lo que habíamos conversado durante el desarrollo del proyecto Nueva Alameda Providencia. Por lo tanto, este anteproyecto recoge de alguna manera todo aquello que emanó de las participaciones ciudadanas, y imagínate que además de la intersectorialidad, o sea, tenéis MOPS, Serviu, están las municipalidades que se juntan acá, está el mismo GORE, la intendencia, y después todas las empresas de servicio, que nadie quiere que les toquen nada. Esto era súper complejo, y está a nivel de anteproyecto, no exactamente esto ya hubo una revisión después de octubre del 19, pero estaba a nivel de anteproyecto. Y nada, pues creemos que sería una lástima que se perdiera, pero evidentemente no nos corresponde a nosotros estar empujando este carro, más de lo que hemos tratado de hacerlo en ese sentido. Sí creemos que estamos como idea que está validada un poco precisamente por los procesos de participación que se dieron y por algunas autoridades también que se han referido a esto. Incluso el mismo Claudio Rego, ¿cierto? Que fue uno de los que le gustaba, parece, la idea de la explanada original. Pero nada, veremos qué pasa. Muy bien. Queremos nuevamente agradecerte, Danilo, por la participación. ¿Hay alguien con la mano levantada o ya preguntó? El iPhone de AZB. Sí. Y después hay otra persona que no... No sé si quizás nos quieren compartir alguna pregunta en particular. Realmente la canalizamos a través del chat, claro. Sí, pues. Claro. ¿Aló? ¿Se puede hablar? Sí. Generalmente utilizamos las preguntas por medio del chat, pero te ofrecemos la palabra por si quieres. Ya. Hola, bueno, mi nombre es Luciano, soy de la ciudad de Temuco, soy estudiante de título de la Universidad Católica de acá. Estaba súper atento a la exposición. Me parece súper interesante, aparte de la escuela de Teodoro siempre me ha llamado mucho la atención. Y principalmente lo que más no sé, me atrae sobre todo de esta como línea de trabajo que tiene Teodoro, y también en este caso Danilo, que él mismo reconoce como su escuela de alguna forma, un poco, no sé si solo en lo formal, sino en lo metodológico. El proyecto del Cerro Chena a mí me parece súper pionero, por ejemplo, junto a otros como el Caucaria en Copiapó,
respecto a cómo un poco la arquitectura del paisaje deja de ser solamente un tema de espacio público, sino empiezan a aparecer estas como infraestructuras un poco híbridas, resolviendo temas como casi ingenieriles, además que tienen que ver con la escorrentía de las aguas, la pluviosidad, de repente los aluviones. Entonces me pasa que por lo menos acá en el sur nosotros estamos muy también como bien vinculados a esta cosa que por lo menos Temuco, que ya está pasando a ser una ciudad mediterránea en su clima, enfrentarnos a esta como extremos de climas muy lluviosos y mucho calor al verano. Entonces esta metodología un poco del Cerro Chena, sobre todo, que es muy pegado a los esquemas y el método de ir traslapando todas estas capas. Yo sé que Osvaldo, además, tú estuviste involucrado ahora en el resultado de lo que es la Isla Cautina en Temuco, que también pasó por las manos en el concurso de Teodoro, que fue el ganador, y también recogió un poco el espíritu de lo que se había hecho en el resultado del concurso, que fue el ganador finalmente. Entonces también tiene un poco esta sistematización de lo que es entender un contexto de paisaje, del resultante de un clima, de hartas cosas, y abordarlo así, como, y mi pregunta, Daniel, era un poco cómo es trabajar un poco con estas multidisciplinas en el tema de la arquitectura del paisaje, no solamente con la capa del espacio público, los pavimentos, sino que también resolviendo cosas de ingeniería hidráulica, no sé, supe que el Caucari en su segunda etapa tuvo que ser reformulado por el último aluvión que hubo, y hubo que hacer como que hacer nuevos cálculos en los muros de contención. Entonces me parece eso muy interesante en cuanto a la arquitectura, de esta como arquitectura ingenieril, no sé cómo llamarla, que aprovecha un poco la fuerza de la naturaleza. Gracias, Luciano. Ahora sabemos por qué no escribiste la pregunta. Sí. Era un poco larga, Pero gracias. necesitaba contextualizar mi Sí, punto. por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Danilo. No, a ver, es parte de las cosas que uno encuentra, yo por lo menos encuentro entretenidas de esta pega, que es ir aprendiendo de toda esa gente que se involucra en un proyecto, y no solo la cosa ingenieril, ¿cierto? Que, claro, en Chile puede ser relativamente nueva, y ni siquiera tanto, ¿ah? Parque Forestal sin inundar, bueno, eso, otros cuentos, pero sino también de ciencias sociales, por ejemplo, la misma cosa de la participación ciudadana, que ha entrado en los últimos años con mucha fuerza, que antes no existía. Eso es súper gratificante, y uno va aprendiendo, y de esa manera también lo va incorporando cada vez más en los proyectos nuevos. El Cerro Chena no tiene una componente infraestructural tan fuerte o tan marcada como el Caucari. Ahora, yo no trabajé en el proyecto del Caucari, conozco lo mismo que tú, lo he visto en charlas, en revistas y en videos por ahí. O sea, esos videos fabulosos de cuando se inundó, cuando vino el torrente, y uno se da cuenta ahí que el Bonifacio Fernández le chuntó medio a medio con la sección de la caja del río, porque no subió el agua ni un centímetro más de donde tenía que subir. Si después lo reformularon o qué sé yo, bueno, ahí de eso yo no me enteré, pero el video yo lo encontraba fantástico. Está proyectado para el evento, creo que era de 100 años, no me acuerdo. Pero por supuesto que todo proceso de diseño, a ver, yo acá muestro los dibujos, pero cada uno de estos está informado por un montón de variables. Los servicios a los que, la cosa sectorial a la que hacía mención Osvaldo, que de repente nos enteramos que había unas fajas de seguridad de gas Andes, unas líneas de alta tensión con un offset de 30 metros que estaban en la que no podíamos meternos, una serie de cuestiones, no meter agua no sé dónde, ¿no? Bueno, como te digo, uno lo va aprendiendo y lo va incorporando. Pero si sirven, pucha, todos sirven. O sea, en un minuto se puso de moda esta cosa del paisaje de los landscape urbanists, Waldheim y todos ellos, que de alguna manera se mostraron como, capaz que alguien me rete, pero como descubriendo, como inventando la rueda de nuevo. ¿Te fijas? Oye, mira, los paisajes pueden ser infraestructura. Escucha, pero eso Olmsted lo hizo una pila de años atrás, por el Emerald Necklace de Boston, es eso, pues infraestructura hídrica, es infiltración de agua y eso. Entonces, nada, de alguna manera da la impresión que cada cierto tiempo a alguien se le ocurre ponerle un nombre nuevo, una cuestión re vieja, y como que se inventan
Se inventan cosas que ya están. Y ahora, lo interesante de esta aproximación es también de alguna manera una relación quizá de identidad con nuestros propios territorios, ¿no? Tal como lo ha explicado el mismo Teodoro cuando refiere al Caucari, esta idea del proyecto de paisaje también como una plataforma para poder hacernos cargo de las dinámicas de las fuerzas de la naturaleza. Y no traer modelos, no importar modelos como literalmente. O sea, no podéis poner acá un parque, no sé, francés, o una pradera así a la inglesa, te fijáis, menos ahora con los temas del agua que tenemos. Y por eso es que tampoco podéis hacer navegable el Mapocho, es una tontera. Pero bueno, evidentemente por lo menos eso es lo que hace un buen proyectista como Teo, ¿cierto? Que es hacer que el proyecto sea el indicado para, como decía antes, ¿cierto? Tanto para el lugar como para el tiempo en que se está implementando. Así es. Muy bien. Creo que hemos abarcado distintos temas. Te agradecemos nuevamente, Danilo, por también abrir esta conversación y participar de lo que han sido los comentarios y las preguntas que han surgido. Sin duda una presentación muy interesante que también de alguna manera establece una cierta línea editorial, una forma de comprender nuestro campo de actuación, ¿cierto? Y poder en el fondo también relacionarlo a proyectos importantes que son los que nos han mostrado y bueno, también entender que forma parte de un gran desafío que se nos viene por delante, que tiene que ver con mejorar de alguna manera nuestras condiciones de espacios públicos, de áreas de paisaje en nuestras ciudades. Así que seguiremos y probablemente nos encontremos nuevamente contigo en otra instancia también para que nos... Gracias de nuevo por la invitación y por los comentarios y las preguntas. Partieron 70 y hay 60, ya tan mal no estuvo la cosa. Has tenido un excelente rating, Danilo. Llegó hasta la violeta, parece. Así es. Bueno, queremos también comentarles que esta conferencia va a quedar queda grabada, ¿cierto? Y va a estar compartida en el canal de YouTube de nuestro magíster para que puedan a su vez también compartirla con quienes no pudieron asistir hoy. Y bueno, muchas gracias también a quienes nos acompañaron hoy día, a nuestros amigos, colegas de distintos lugares, nuevos y viejos conocidos, ¿cierto? Y que, bueno, esperamos también contar con la participación en futuras instancias. ¿El Rafa Zamora cuándo le toca? ¿A ella le tocó? Ya le va a tocar a Rafa, sí, ya le va a tocar. Sí, pues. El alma mater todavía no invita de vuelta. Pero sigo haciendo méritos. Invítalo. De todas maneras, ya nos Un hemos examen, encontrado con partamos por un Rafa examen. allá. Mañana, no, pasado mañana hay un taller bueno. Sí. Invito. Los exámenes a fin de año van a llegar a invitaciones por el Lima, nos contaron por ahí. Sí, gracias Rafa. Gracias Danilo, un abrazo. Gracias a que estén muy ustedes. bien y nos vemos pronto. Un abrazo a Gracias todos. a todos. Chao, chao. Chao.